muchísimas gracias por acompañarnos en esta bella tarde aquí en Cocori. A quienes pues nos vienen de visita desde otras partes de los estados, le damos la cordial bienvenida y que ojalá que hayan disfrutado su estancia aquí en Obregón. Pues me da mucho gusto estar aquí presentando a estos jóvenes escritores que indudablemente nos traen muchas experiencias, nos traen muchas aventuras en el aspecto creativo y sobre todo nos vienen a compartir sus libros y su creatividad. Pues sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra entonces a nuestro primer invitado y él es Adrián Cervantes. Él está estudiando el 4º semestre en Administración en Organización y viene en representación de Gustavo Zamudio y nos viene a hablar acerca del Camino a Mictlán. Él es de la Salle de Nezahualcóyotl. El micrófono ya se lo dieron. Adelante, compártenos de tu texto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián y bueno, les quiero platicar que en Ciudad de México hay un cerro que se llama Chapultepec. En él, en la época de la colonia, se creó un castillo, pero anteriormente ese cerro era muy importante, ya que en el centro de este cerro se encontraba el Camino a Mictlán, que era el camino que la gente tomaba para llegar al paraíso en aquella época. Y bueno, los conquistadores quisieron pues aludir todo esto y construyeron ahí pues el castillo. Y bueno, esto ahora ya es pues parte del patrimonio de México. Y bueno, esta es la entrada que anteriormente y se celebraba, incluso hay varias pues reliquias y varias pues historias respecto a este lugar. Bueno, el cuento que les leeré es una creación original de mi compañero Gustavo Zamudio Holguín, estudiante de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl. Camino al Mictlán. Las flores de cempasúchil estaban en mis manos. No supe cómo habían llegado hasta mí. Llamé a mi esposa para que me ayudara a ponerlas en la ofrenda. Antes de que respondiera, sonó el timbre de la puerta. Era una mujer hermosa. Más que una mujer, parecía una diosa. Un vestido lleno de laureles, manzanillas y otras flores cubrían su piel morena. El aroma que irradiaba transmitía tranquilidad. No sé por qué la dejé pasar. Frente a la ofrenda, me llamó por mi nombre. No le di importancia, solo disfrutaba la paz que ella generaba. Me explicó que de donde venía, su cultura y sus creencias eran distintas, pero era tal su belleza que no presté atención a sus palabras. ¡Qué grosero soy, disculpe! ¿No gusta algo de tomar? Le ofrecí café y algo de comer. Se rehusó amablemente. Debo marcharme, pero vendrán por ti. Nos veremos pronto. Se esfumó de súbito. En ese momento me percaté que mi esposa no bajaba ni respondía a mi llamado. Me senté a esperarla. La luz de las veladoras atrapó mi atención. Me levanté y vi la ofrenda. En su primer nivel pude observar pan de muerto, dulce de piloncillo, tequila, la comida favorita de mi abuelo. ¿Cómo olvidarlo si a él le fascinaba el mole tanto como a mí? Mi esposa había colocado una caja de cigarros, pero ¿por qué? Ni mi padre ni mi abuelo fumaban. El papel picado de diferentes colores adornaban la mesa como un segundo mantel. En medio, frente a esta, se encontraba un anafre con incienso. El humo de alguna manera extraña me permitió respirar mejor. Alivió mi nariz mormada y sentía mis pulmones llenos de aire fresco, a pesar de que respiraba aquella humarada. Observaba fijamente el nombre de mi padre escrito en una veladora, cuando llamaron a la puerta. Creí que era la hermosa mujer que me había visitado minutos antes. Abrí con la seguridad de verla de nuevo, pero no fue así. Un hombre alto y fornido apareció. Más que un hombre, parecía un ser maligno. Me asustó tanto que a pesar de lo estremecido que me encontraba, no pude negarle el paso. Por miedo más que por cortesía, le invité un café que aceptó. Sentados frente a la ofrenda, también me llamó por mi nombre. ¿Por qué lo sabían si nunca los había visto en mi vida? Me miró fijamente y sentenció.
La muerte es solo un comienzo. Los muertos tienen en vida lo que ustedes llaman el más allá. Conozco a tu padre y a tu abuelo Jacinto. Me pidieron que viniera a verte. Sus palabras me aterrorizaron, porque ambos estaban muertos y no recordaba que tuvieran un amigo tan siniestro como este. De pronto, tenía prisa por irse. Antes de abandonar la habitación, se detuvo frente a la puerta, me miró y sugirió: debes observar más allá del primer nivel. Desapareció del mismo modo como lo había hecho antes la mujer. Por la ansiedad me dieron ganas de fumar. Encendí un cigarrillo de aquella quejatilla que mi esposa había dejado en la ofrenda. He fumado desde que tenía 18 años, ni a mi padre ni a mi abuelo les gustaba. Como lo indicó aquel hombre, presté atención en el segundo nivel. Había pan en forma de cruz con azúcar rosa, calaveras de chocolate blanco y oscuro, dulce de calabaza, un jarro de café negro que desprendió un aroma tan rico que lo disfruté sin tomarlo, pan con ajonjolí, las tortillas de maíz en la servilleta preferida de mi esposa, un dibujo que mi hija me regaló al salir de la primaria, fruta y un plato de barro con mi comida favorita, mole poblano. Degusté el aroma de aquellos manjares como si fuera la primera vez que los hubiese probado. Una veladora se encendió de la nada, arrebató mi atención, al mismo tiempo que se abría, una vez más, la puerta de la casa. El abuelo Jacinto junto con mi padre caminaron hasta la ofrenda, observaron una fotografía que yo había ignorado. Mi viejo la tomó entre sus manos, me miró con un gesto familiar y con una dulce voz me recordó lo que siempre me decía: tienes los ojos de tu madre. Muchísimas gracias. Indudablemente la literatura nos crea espacios de imaginación, de reencuentro, a encontrarnos a nosotros mismos y a preguntarnos que si quiénes somos, ¿no? También vamos a darle paso a Roselia Martínez, también nos acompaña de La Salle en Nezahualcóyotl. La porra, por favor. Y ella nos va a leer un poema. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Es para mí realmente un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes, compartiendo lo que es el gusto por el amor a la literatura y a la escritura. Y bueno, y como dice el gran valeroso Miguel de Cervantes Saavedra, la pluma es la lengua del alma. Yermo, tengo algo que recordar, sin duda. Algo que decir, quizá. Con la elocuencia de la palabra, tejeré bejucos en mi alma, cuando la vibración del aire conmueva el yermo y llaga impermeable al tiempo. Bajo mi pluma nacerán palabras que no se olviden. Se alegrará el yermo y florecerá el tiempo. Con mi lápiz dibujaré caricaturas de vidas pasadas. Pintaré momentos de acerbo color. Y en el ocaso de la locura, tengo algo que recordar. Heredarás el lápiz y la pluma que no apresé en tu alma. Escribirás palabras jamás dibujadas. Tejerás bejucos que son del lenguaje del amor. Gracias. No, muchísimas gracias. Es indudable el talento aquí en estos dos participantes. Y hace un momento les dije allá abajo, Cervantes tenía 54 años cuando escribe El Quijote. Imagínense la ventaja de estos jóvenes que están ahorita disfrutando de vivir en esta edad de las tecnologías y la gran capacidad que pueden escribir en este momento. Y sobre todo, pues tienen todo un camino por delante y con mucha creatividad. Y ahora vamos también a darle paso a Elizabeth Citlali Montiel Cervantes. Ella estudia Ciencias de la Comunicación, cuarto semestre, y nos acompaña de La Salle, Pachuca. Adelante. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, para iniciar y contextualizar un poquito, a ver si alcanzan a ver hasta allá, les muestro una de las pequeñas ilustraciones con las que empieza esta gran historia. No sé si alcanzan a ver un poquito. Bueno, pues ella es Ishel, es la protagonista de esta historia. Lo que escribí es una antología de varios microcuentos que tratan acerca de cómo Ishel
que significa diosa del amor en maya, nace de la búsqueda de la razón por la que está. Ella tiene un conflicto, se podría decir que espiritual y de existencia, que no sabe qué está haciendo en este mundo, que no sabe cuál es su destino, ¿no? Entonces, voy a empezar a leer un microcuento. Estoy enamorada de un pez, de esos que provocan piel rojiza y unos cuantos enredos de cabellos en el dedo. Pero últimamente lo he encontrado muerto, congelado. Ahí estaba, sobre una charola de plástico. Sus ojos habían perdido el brillo. Parece ser que también le cortaron la cola. Yo juntaba mis labios moviéndolos de un lado a otro, dándole la señal para que él saltara y pudiéramos regresar al océano, pero ya no respondía. Un pez muerto en una charola de plástico. Ese fue el recuerdo con el que me fui a cama. Un pez muerto en una charola de plástico. ¿Murió congelado? Cartas a mi pez imaginario. Bueno, ella inicia con la idea de tener un amor que no existe, y ella lo visualiza en un pez. Entonces, en la siguiente ilustración, aquí está, es el pez y forma parte de ella, pero pues solamente está en su cabeza. Y voy con el segundo cuento. Dice: ¿me escuchas? ¿Aún me escuchas? Te grito desde las tuberías del lavabo. Te mando mi voz desde la espuma de la lavadora. Cuando pasa el señor que vende los garrafones de agua, corro para ver si en uno de esos estás tú. Y cuando hay lluvia, aprovecho y salgo con mi frasco recolectando cada gota. Pero sigo sin escuchar tu voz. Bueno, este es el inicio de varios cuentos, aún está en proceso, y pues para próximamente esperemos la publicación de estos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Un fuerte aplauso. También vamos a darle paso, también nos acompaña de La Salle Pachuca, José Daniel Sánchez Mercado. También estudia arquitectura en cuarto semestre y nos viene a compartir su libro. Muy buenas tardes, mi nombre es José Daniel Sánchez Mercado, vengo de Universidad La Salle Pachuca. Actualmente estudio la carrera de arquitectura en cuarto semestre, una carrera que no se compagina con nada en literatura, tiene ciertos aspectos teóricos, pero yo soy escritor y mi vocación no se centra solo en la literatura, sino también en la escritura. Vengo a presentarles Mr. Shade. Mr. Shade es mi primera obra publicada, la publico bajo el sello de Universo de Letras, editorial Planeta. No, editorial Océano, es una editorial española. Universo de Letras, pues leyó mi obra, ellos creyeron en mí y actualmente este libro lo pueden encontrar en España. En México pueden pedirlo en Amazon, iBooks. Y bueno, ¿de qué va Mr. Shade? Mr. Shade, les leeré la reseña. La década de los 80s. Un mundo que tras la guerra trata de mantener el orden, mediante la organización llamada Camelot, se enfrenta ahora a una amenaza sin precedentes, Obelisk, terroristas despiadados cuyos intereses se mantienen en secreto. En este mundo adelantado a su época existen artefactos, maravillas, que desafían toda ley de la física a su antojo, capaces de transportar un hombre de un continente a otro, levitar objetos con la mente y destruir naciones en un parpadeo. Camelot envía a su mejor agente a detenerlos, Alan Shade, quien descubre que la crisis es peor de lo imaginado, pues Obelisk tiene en su poder dos ases bajo la manga. Un arma que cambiará el mundo y un secreto que solo Shade conoce. Pero, de revelarlo, a sus compañeros pondrá en jaque no solo su vida, sino también las vidas de cientos inocentes. Bueno, este libro tiene un especial significado en mí, es un libro de ciencia ficción, cuenta con un total de 620 páginas. El proceso que yo seguí para escribir este libro fueron 7 páginas diarias en un total de 2 meses, 4 semanas escribiendo de las 7 de la mañana a las 7 de la noche básicamente, pero es una pasión, es un arte esto de la literatura y a mí me gusta compartirlo con los demás, me gusta que
chicos como yo y gente ya de más o menos edad se interesen por este fascinante mundo, este mundo lleno de aventuras, de emoción. Y también quiero que esta obra se reconozca, que esta obra llegue a distintos lugares, porque el mensaje que quiero tratar aquí y que quiero tratar a lo largo de los libros que publique a futuro es que el mundo y la realidad como la conocemos puede tener diferentes matices, no todo es blanco ni negro, el mundo es un contexto de grises. Entonces Mr. Shade en sus 600 páginas relata muy bien una historia del protagonista Alan, cómo crece, cómo evoluciona y cómo este mundo paralelo al nuestro, ambientado en la década de los 80s, influye en la vida de los lectores. Y sé que si lo leen va a ser una grata experiencia. Yo no solo busco vender el libro ni contar una historia original, sino que cada lector que lea este libro trasciende y ve un poquito más allá de ese telón literario, que aprecie el sentido metafórico que tiene Mr. Shade. Espero que este libro crezca, que este sueño crezca y que todos los demás chicos que también están escribiendo se animen. Eso es lo que cuenta, dar un paso, aunque caigas, aunque tu libro no tenga el éxito que deseas, siempre debes de seguir adelante y no te debes detener. Eso sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Incluso el consejo que da Daniel es muy cierto. A veces, en la primera vez que el borrador no va funcionando y lo van leyendo y a lo mejor no nos gusta y a veces es rechazado por algunas editoriales y nos da miedo publicar, pero justamente de eso se trata. Los escritores famosos han decidido escribir. García Márquez, brevemente, García Márquez, 100 años de soledad. Imagínense, ¿lo han leído? Levanten la mano quien lo ha leído. A García Márquez lo rechazaron aquí en México 10 editoriales. Imagínense, nadie le quería publicar, no le hacían caso, le hacían una locura el libro que había publicado. Fue hasta que mandó a Argentina el libro, cuando esta persona de editorial latinoamericana le dijo, ¿sabes qué? Yo te lo publico. Imagínense. Esa es la gran cuestión. A veces uno le da miedo escribir y evidentemente pues son cosas que uno siente, pero realmente la escritura transforma. Número uno, nos transforma a nosotros mismos y claro que eso conecta a otras personas y transforma a nuestra sociedad. Bien, junto con esta charla que tenemos aquí, presentación de libros, a mí me toca, además de ser moderador, me toca presentar estos cuentos. Estamos hablando de la obra Mecum. Ellos son estudiantes del taller de literatura de la Universidad La Salle, Oaxaca. Y se trata, y también trae porra, ¿no? Excelente. Los autores, si me permiten leerlos, es Cris Ávila López, Karime Anet López Hernández, David Josué Marcial Quero, Oliver Jordán Mora López, José Manuel Cortés y Jorge Antonio Hernández Ruiz. Ellos por alguna razón no pudieron acompañarnos, pero mandaron sus textos y a mí me tocó fungir como el lector de ellos y presentárselos. Es indudable que estos chicos son muy talentosos. Se sabe muy bien que cada uno en sus cuentos van desarrollando una historia y la van pasando de poco a poco a encontrarse a sí mismos. ¿Qué significa todo esto? Que nos van platicando no solamente una cuestión ficticia, sino algo muy real, algo que nos puede pasar en cualquier momento, bajo tal vez una cuestión de fantasía, pero evidentemente trae la naturaleza humana y son cosas que cualquiera puede sentir en este momento. Incluso, por ejemplo, pienso en el cuento de Ace, que nos manda Cris Ávila López, donde poco a poco nos va desarrollando una historia distópica de, al parecer, un personaje que está hecho para fungir como un arma. Sin embargo, poco a poco nos va dando una idea de que esta persona también funge no solamente como un arma, sino también que tiene un sueño y una ilusión y que de alguna manera está trastocado en un papel que no quiere jugar. Y a veces nos pasa eso también nosotros, o sea, a veces que tenemos que vivir una situación de la cual no estamos dispuestos y jugamos un rol que no deseamos. También tenemos este cuento de la envidia de Karime Anet, como lo mencioné hace un momento, un cuento bellísimo que les voy a recomendar altamente, donde nos habla acerca de una analogía de cómo estos personajes pueden existir, ya sea la lealtad, la confianza y la amistad, y a través de esta metáfora o esta fábula nos va revelando estas cuestiones tan humanas como vendría siendo el valor de la amistad y el cariño que podemos tener por las personas. También tenemos este cuento de El apogeo de la sociedad,
donde nos habla acerca de también de una sociedad distópica. Bueno, distópica me refiero que es futurista, sin embargo no es la sociedad que nosotros esperamos, donde una persona a través de una teletransportación se da cuenta que la teletransportación le está cambiando su pensamiento y su manera de ser, lo está convirtiendo en algo cotidiano, en algo sin ilusiones o en algo donde él está perdiendo su identidad. Y es un cuento muy interesante porque al final eso sucede, no solamente por un teletransportador, sino tal vez por la televisión y por lo que consumimos, y dejamos de pensar por nosotros mismos y pensamos lo que piensen los demás. También tenemos otros cuentos como Lo que fue, de Oliver Jordan Mora, que también nos habla un poquito de estos personajes, donde nos habla también de una sociedad de donde existen unos monstruos que están latente y nos está buscando y nos está, por así decirlo, al personaje principal lo está tratando de acorralar y atacar. Muy parecido a este tipo de saga, no sé si han leído Maze Runner. Tiene mucha calidad este Oliver y se lo recomiendo. También tenemos Colores Jamás Vistos, de José Manuel Cortés. Es un libro, es un cuento bellísimo, de un chavo que, por así decirlo, no tiene nada, no tiene ilusiones, no tiene sueños, que a veces nos pasa eso, estamos simplemente sumidos en una tristeza y de pronto él, a través de un sueño, encuentra la verdad, el destino. La verdad no solamente de ser feliz, sino que está destinado a transformar la sociedad. Y por último, un cuento bellísimo que me gustó muchísimo, que se llama Guardo tu recuerdo como mi mayor secreto, donde trata acerca de estos dos elementos, quién es la vida y quién es la muerte. Imagínense, él hace un cuento donde estos entes, que a veces son tan subjetivos, cobran vida y de pronto se conocen. ¿Qué pasaría si existieran estos elementos como personas así tangibles, como entes? Y de pronto no se enamoran, pero sí se conocen y ahí nace una amistad. Sin embargo, no pueden estar juntos, porque la vocación de cada uno es diferente. Uno es el dador de vida, uno es el creador y el otro es el que la arrebata. Y en ese aspecto nos está hablando de algo que también podemos ser nosotros, de algo que todos los días convivimos, de algo que nos puede ser la amistad, que puede ser simplemente el noviazgo que podamos tener, pero él nos refleja algo tan bello a través de un cuento que realmente les va a conmover y les va a transformar su manera de ver la lectura. Y sirva también de comercial. Estos textos que estamos aquí leyendo van a ser parte de una antología digital que próximamente va a ser distribuido, ya sea a partir de sus mismas unidades, pero se va a realizar y se le va a dar información y, ¿por qué no?, también otra presentación a través de esta antología. Bien, ya dándole paso también a las presentaciones que tenemos también a continuación, vamos a darle la voz a Laura Bejarano Medina. Ella es ingeniera en diseño industrial y es de aquí de La Salle Noroeste. Adelante. Buenas tardes, como dice Ismael, pues yo soy ingeniera recién egresada y les quiero compartir mi último cuento terminado, que se llama El Centro de Canje. El Centro de Canje habla sobre decisiones que se toman en la vida. A veces, por ejemplo, cambiamos las cosas que queremos por otras que a lo mejor tienen un mayor significado para nosotros o nos generan más ganancias, lo que sea, pero todo se trata de sacrificio, ganancia, todo es de decisiones. Y bueno, mi cuento es de 8 páginas, la verdad, no me va a alcanzar el tiempo para leerlos como a mí me gustaría, así que les voy a platicar de qué va. La primera frase es: yo solo quería una historia de amor bonito. Piensen, todos queremos una historia de amor. La mayoría de las chicas por lo menos soñamos con la historia donde conoces al chico o a la chica en este caso. El Centro de Canje habla de la historia de Sonia, que es una chica de 17 años que un día decide salir del closet. Y ahorita es como muy común, ya ha dejado de ser tabú, pero resulta que ella nació en un hogar con unos padres muy religiosos en extremo de esos que dicen: si eres gay estás condenado y nos estás condenando a mí, a tu papá, a tu futura familia, si es que tienes, porque Dios te está castigando y nos está castigando tanto que nos mandó a una hija como tú. Entonces, estos padres no soportan tener una hija lesbiana y se encargan de demostrárselo. Le dicen: oye, ¿sabes qué? No tienes a dónde ir, no tenemos más familia. Y el padre la golpea y su madre le dice: acuérdate que no tienes a dónde ir. Y tan no tienes a dónde ir que o te reformas o te vas.
Entonces ella vive con mucho miedo y decide demostrarle a sus papás que ella puede ser lo que ellos esperan, que puede ser a lo mejor una deportista famosa, una cantante, lo que sea menos lesbiana. Entonces ella lucha por muchos meses después de su salida del closet con esta decisión de voy a dejar de ser yo para hacer lo que ellos esperan de mí. Y creo que eso es algo con lo que muchos vivimos, dejamos de ser nosotros por esperar, ¿sabes qué? Es que mis maestros quieren que sea el abogado, mis padres quieren que sea médico, pero yo en realidad a lo mejor quiero ser bailarín o por así decirlo, ¿no? Entonces esta muchacha que todavía va en la preparatoria un día se enamora de Jimena, y Jimena le corresponde un día después de mucho observarla, así como que me miras, no te miro, sí. Ahí van haciendo el amor poco a poquito, así como es en la adolescencia de te miro, me sonríes, siento bonito, siento hasta las mariposas, que yo sé que muchos todavía sentimos. Y pues va pasando el tiempo, se enamoran, se ponen de novias y ya no les quiero spoilear porque ya me voy a emocionar hablando, pero más o menos de eso va, del amor o no tan amor de estas chicas, de hasta dónde está bien estar con la pareja. Okay, todas las relaciones tienen es como esta parte difícil, ¿no? Que decimos, bueno, no todo puede ser felicidad porque somos dos personas, pensamos diferentes, pero hasta qué punto deja de estar bien. Y pues más o menos de eso va, espero que tengan la oportunidad de leerlo muy pronto. Muchas gracias, Laura. Laura es una chica muy modesta, no quiso decir que acaba de ganar el primer lugar de un concurso universitario que se realizó recientemente aquí en Obregón, y justamente con ese cuento, y la felicitamos mucho por su trabajo. Y también vamos a darle ahora el espacio a Hugo, que también ganó el segundo lugar en esa misma convocatoria, y nos va a hablar también de su texto. Él es Hugo Ceja Clayton, y él estudió Comercio Internacional aquí en La Salle Noroeste. Bienvenido. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, y que aprovecho para comentar qué bien la organización del evento y qué bonito lo que están haciendo. Pues me tocó ser el último, ¿no? Y estoy sorprendido, la verdad, con todo lo que me ha tocado escuchar aquí, porque pues veo que hay mucho amor por la literatura, por este arte, la palabra, que es la extensión de la lengua. Y pues yo vengo a compartirles un texto que escribí hace como 2 años, que se llama Con las llamas tras de mí. Me dijeron que tengo hasta las 6, así que está cortito, yo creo que sí puedo alcanzar. Ese texto lo escribí en un momento de esos cuando yo creo que todos los seres humanos tenemos en la vida que nos caemos, reconocemos que estamos en el suelo, que estamos en una situación pues de sufrimiento dolorosa, y creo que fue el primer paso para empezar la transición a salir de esas llamas, salir de esas cenizas, levantarse como el fénix. Y por eso, pues Con las llamas tras de mí es el título. Dice: era martes, alrededor de las 10 de la noche, cuando Juan le dio la espalda a su casa en llamas, dispuesto a dejar atrás esa vida vacía. Habían pasado meses desde que Karina estaba 3 meses bajo tierra. A partir de aquel momento, la monotonía se convirtió en el pan de cada día. Las actividades que solía llevar a cabo casi maquinalmente iban, poco a poco, perdiendo el encanto. Los decorados se estaban derrumbando. Una mañana, como cualquier otra, escuchó el sonido de su despertador y se sentó en el borde de su cama. ¿Por qué?, se preguntó. Ni siquiera él mismo comprendía qué era lo que estaba cuestionando, pero estaba seguro de que la pregunta lo incomodaba. Sin estar muy convencido de lo que hacía, continuó con la rutina que dominaba su vida. Preparó su taza de café y el pan con mermelada que lo hacían aguantar hasta el almuerzo de las 10. Una vez en la oficina, escuchó los chismes que provenían del cubículo de su vecina. Realmente no entendía qué era lo que sucedía. Las horas se estiraban y esa desesperación, por más que así lo deseara, no se iba. Como a las 3 de la tarde, escuchó que sus compañeros reían. Se levantó y fue con ellos para ver si entre sus carcajadas llegaba la primera sonrisa de la jornada. Pese al esfuerzo, sentía asco cuando escuchaba lo que los demás decían. Al llegar a su casa, se sirvió un vaso de leche,
se sentó en la mesa frente a aquella silla vacía, donde todas las noches discutía con Karina cómo había estado su día. Normalmente no fumaba, pero aquella vez incluso la chimenea le hubiera tenido envidia. No apagaba el que acababa para el siguiente prender con la colilla. Fueron 14 cigarros. Luego se dio cuenta que, a diferencia de Karina, él vivo seguía. Abrió la llave del gas y llevó el cenicero, con una colilla aún prendida, al cuarto donde dormía. Recordó cuánto le gustaba el mar. Salió de su casa en dirección a la bahía, con la idea de que la marea se llevaría todo lo que le dolía, mientras su casa se quemaba y él no sabía qué era lo que hacía. Muchas gracias, Hugo. Bien, permítanme, ustedes son escritores, no son solamente jóvenes así que están haciendo algo, ya lo son, y créanselo. Indudablemente el acto de escribir es un acto de libertad, donde pueden liberar no solamente sus sueños, sino que liberan su espíritu. Y todo eso que están diciendo y todo lo que están escribiendo transforma. ¿Por qué? Porque conmueve, porque de eso se trata la palabra. La palabra es compartir, es conmover. Igual me gustaría, algunos de los que están aquí pues querrán escucharlos un poco más, y si podemos hacer como una breve, el que quiera participar, voy a hacer una pregunta. ¿Qué le recomendarían a los que están comenzando a escribir? Porque ustedes evidentemente ya tienen obra publicada, algunos ya tienen ahí unos poemas y también incluso hay ilustraciones, pero hay unos que van a empezar y pues yo creo que sería una muy buena recomendación que ustedes como escritores, ya como tal, ¿qué les pueden ofrecer o qué les pueden recomendar a ellos que van a iniciar? ¿Quién quiere responder? Yo, en lo personal, les recomiendo a las personas que están empezando a escribir que nunca dejen que se les apague la sed exagerada, así que a veces tenemos de contar historias. Yo escribo principalmente cuento, entonces a veces cuando no tengo inspiración, la verdad, vayan al parque, a la escuela, a la cafetería, y de lo que sea se les va a ocurrir, hasta el típico chisme de cafetería. Oye, ¿supiste que Jennifer cortó con fulanito acá? Y tú ya empiezas a crear tu historia de, oh, es que Jennifer le puso el cuerno con esto y con eso. Y la verdad, de todo se puede sacar a una historia. Hasta incluso de las mentiras que a veces le decimos a nuestros padres o a nuestros maestros, que fíjese que fui a casa de fulanito y el perro se comió mi tarea. Y de ahí puede surgir una historia. De verdad, no dejen de estar sedientos, así sí, escriban y ojalá yo tuviera la disciplina de Daniel de ponerse a escribir 12 horas, pero la verdad, en cuanto se les venga la idea, escríbanla, y si no tienen tiempo, pues la dejan para después, pero no dejen que la sed se apague, de verdad. Ahora no sé cómo explicarlo, me emociono hablando de esto. No se rindan, plebes, la neta. Denle, y si es un texto bien zarro, va a ser su texto bien zarro, pero va a ser de ustedes y nadie más se los va a platicar, y sigan adelante. Bueno, algo que yo considero muy importante de empezar a leer es que no solamente es visual, ¿no? Cuando empiezas a leer algo, en verdad son sensaciones que van desde sabores a colores, ¿no? A mí me pasa mucho que al escribir o cuando estoy leyendo algo, inmediatamente la palabra, no sé, imaginen una palabra o un color, mejor vámonos con un color, ¿no? Va con el color azul, tu mente empieza a imaginar ya la historia, las cosas azules o incluso el sabor azul, ¿no? Entonces es un mundo infinito en donde tú puedes encontrar de todo y puedes crear. Entonces lo que yo recomiendo es como para enamorarte de la literatura o de la escritura, es empezar con cuentos cortos o que vayan acompañados con ilustraciones para crearte más un contexto más amplio, ¿no? Y pues también aprovechando que estamos aquí, los invito, si quieren leer más cuentitos cortos, estoy en Facebook como Perdida entre Letras, y ahí tengo varios cuentos cortos con ilustraciones que precisamente intento que lleven a estas emociones y a estas sensaciones. Bueno, primero que nada, algo que a mí me ha ayudado mucho a seguir con esta aventura de escribir ha sido como la motivación de la vida cotidiana.
yo siempre cargo con una libretita, un cuadernito de notas y colores o plumas. Y siempre encuentro algo muy bonito en, no sé, por ejemplo, a veces en el transporte público, o lo que llego a escuchar en la radio, o lo que llego a escuchar así, ¿no?, de las personas. Entonces, si alguien dice algo que me motive a mí, o que me cause cierta estremecimiento a mí, yo lo escribo y ya después de eso me voy inspirando, y también pues no dejo nunca de leer, ¿no? Y bueno, les voy a compartir una frase que a mí me encanta mucho. Ahorita, bueno, esta frase es de un autor anónimo y dice así, que los libros del mundo entero dicen que es como lo es el universo, infinitos. Entonces, de verdad, se les anima a que tomen los libros y bueno, y que se pierdan inmensamente ahí en ellos. Van a encontrar realmente aventuras muy buenas y pues experiencias muy, muy gratas. No, muchas gracias. Rosalía y justamente Elizabeth acaban de decir algo muy importante. A ver, ¿quién está enamorado? No veo a mi esposa que levante la mano. Bien, escribir es estar enamorado, leer es estar enamorado, es robarle el tiempo al tiempo. Cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Pues ahí está mandando mensajitos, habla por teléfono. Eso es lo mismo con la escritura. No vamos a tener tiempo nunca. Hay que dedicarle un tiempo que no tenemos. Hay que dedicarle un amor que va a ser para siempre también, porque al final las letras van a quedar, van a convertirse en otra persona, y justamente como decía Jesús el poeta español, justamente va a quedar después de nosotros esta escritura. ¿Alguien más quiera participar y quiera dar una recomendación a los jóvenes? Bueno, creo que todo lo que hemos dicho es muy cierto. La literatura es una pasión, es algo que te tiene que nacer, pero llevarla a la realidad, ahí es donde entra la parte que a muchos se nos hace un poco difícil. Y pues mi recomendación es que leas tanto como puedas, porque entre más leas y entre más géneros te interesen, pues tendrás esa chispa que nazca dentro de ti. Pero no tienes que empezar a leer, por ejemplo, los libros que te dejan muchas veces en la escuela, libros de filosofía, de historia. No, tienes que buscar cierto género que te guste. Si a ti te gustan, por ejemplo, las novelas románticas, entonces tienes que empezar a leer pequeños cuentos de ese tipo de género. Si a ti te gusta el terror, entonces tienes que leer novelas de terror. Tienes que buscar ese libro que a ti te gusta, porque si empiezas a generalizar vas a quedar un tanto confundido, y yo creo que esa fue una gran nota que recalqué en muchos de mis amigos e incluso en mí, que tienes que encontrar ese libro que te guste, ese libro que te haga sentir que vives en él, porque cuando empiezas a leerte no solo es página tras página, letra tras letra, es sentir la experiencia que te transmite el libro, esa sensación de estar en los pies del protagonista, de vivir la historia como tal. Entonces, también una gran recomendación que quisiera hacer a la gente que quiere escribir es: escuchen música de todo tipo, les va a ayudar mucho. Yo, para escribir este libro, escuché desde ópera, jazz, rock and roll, escuché de todo, y esa misma nota que te crea la música empieza a influir en cómo escribes, en cómo ves el mundo. Entonces, siempre con tus audífonos, escuchando música, y con tus libretas, donde sea, incluso en los trozos de papel, haz dibujos, empieza a tener varias referencias, y no solo en los libros, ve películas, ve series, de cualquier cosa que puedas agarrar, ahí empieza a basarte, y la literatura tarde o temprano te va a atrapar a ti. Muchas gracias, Daniel tiene muchísima razón. Incluso, un aplauso a Daniel. Incluso un día le preguntaron a Borges, lo entrevistó una persona y le dijo: oiga, maestro, ¿qué piensa usted de que los jóvenes no leen a Shakespeare? Y Borges le dice: pues qué bueno. Qué bueno, dice, porque es muy aburrido, dice Borges. ¿Pero cómo, maestro?, le dijo el entrevistador. No, dice, los jóvenes tienen que leer lo que les guste. Los jóvenes tienen que buscar y escribir lo que les guste. Algún día Shakespeare será digno de ellos.
Y justamente de eso se trata, escribir que sea un placer, leer que sea un placer, que no sea nada obligatorio, porque ahí sería el gran problema y la gran dificultad, y sería el choque pues, de lo más bello que puede ser y lo más palpable que puede ser la felicidad a través de la lectura. No sé si quieran compartir también algo, Hugo, Adrián. ¿Alguna recomendación para los jóvenes? Pues yo recomendaría que escriban lo que sea que se les venga a la mente, por más absurdo que sea. Está ahí por una razón, y en algún momento alguien me dijo que las historias ya existen en alguna otra parte y nosotros somos como que los traductores, así que lo que sea que está ahí en sus cabezas está ahí por algo, así que más vale decantar lo que está dentro y pues usar la pluma como extensión de la lengua. Hace poquito vi una frase de Borges también que dice que la literatura es la única cosa que no es extensión de el cuerpo humano, pues la literatura no es extensión de las manos como lo son las armas, no es extensión de los pies como lo son los vehículos, sino es una extensión de la memoria y del alma. Así que a eso es lo que me refiero. Si está ahí y creen que es lo que se les está ocurriendo en ese momento, escríbanlo, tiene un propósito. Muchas gracias. Miguel Hernández, un poeta español, él fue preso por ser disidente en contra del franquismo, y cuando estaba en prisión le decía a sus amigos, tráiganme libros. Es lo único que pedía, él estando en la cárcel, tráiganme libros. O sea, él sabía que jamás iba a salir de la cárcel, sabía que ahí iba a pasar algo extremadamente, sin embargo él quería seguir soñando a través de los libros. Adrián, ¿quieres compartir algo? Bueno, yo no soy escritor, yo más bien soy lector. Me gusta mucho la caligrafía, entonces parte de la caligrafía es una lectura abundante. Y yo creo que en todos los libros que he tenido la oportunidad de disfrutar, siempre se queda el alma y el corazón de la persona que lo escribió, del autor. Y eso es algo gratificante porque te das cuenta del sentimiento, de la pasión que hizo esa persona al hacer las cosas, al escribir, al poder plasmar una idea. Y la verdad es fantástico pensar que una persona pueda crear todo un mundo en unas cuantas hojas, y pues la verdad los felicito mucho a todos ustedes porque sé que no es nada fácil, y bueno, pues muchas felicidades. No, muchas gracias también, Adrián. Bien, ya para concluir, yo también tengo una recomendación para ustedes que están escribiendo y que desean ser escritores como aquí, como los participantes que nos acompañan. Acérquense a un club de lectura, acérquense a los talleres de creación literaria y busquen también otros lectores. Siempre la complicidad, los talleres, además de que dan café y galletas, les va a ayudar a conocer otras lecturas. Si están compartiendo el mismo libro, van a conocer otro aspecto que ustedes no habían leído, y si están escribiendo, van a conocer también a otras personas a través de la escritura. Indudablemente leer es leer el mundo, y sobre todo es conocerse más a sí mismo. Y con esto concluyo, y espero que les haya gustado esta presentación. Paul Auster, escritor inglés, decía, tal vez los libros o la literatura no detengan las guerras ni detengan el hambre, pero indudablemente la lectura transforma, y esa transformación cambia las guerras por paz y el hambre por alimento espiritual. Pues muchísimas gracias, espero que sea de su agrado.